Hola, el Comando Sur de Estados Unidos ha lanzado su arsenal dialéctico y amenaza la libertad de información. La jefa de este comando, la general Laura Richardson, tendrá más presupuesto para encarar esta estrategia que ha puesto en la mira a medios de comunicación alternativos a esa agenda hegemónica de los Estados Unidos. Nuestra casa informativa Telesur y medios amigos como RT y Sputnik están dentro de este objetivo. ¿Qué implica esto? ¿Qué información quiere silenciar Washington? Hoy lo analizamos. Inicia así el mapa. Bienvenidos. Vamos a revisar algunos datos graficados en nuestro mapa para poder entender lo que está pasando. La amenaza del Comando Sur de Estados Unidos, dirigida esta vez también a medios de comunicación alternativos que no cumplen la agenda hegemónica. Pero, ¿qué es el Comando Sur y cómo opera? Pertenece justamente al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Es uno de los 10 comandos de combate. Tiene su sede en Miami, graficada allí en Florida. Su jurisdicción comprende países de América Latina, 12 islas bajo la soberanía europea. México, recordemos que aún pertenece al Comando Norte. En imagen, la jefa del Comando Sur. ¿Quién es ella? Laura Richardson. Algo aquí para subrayar es que el Comando Sur planifica contingencias, operaciones, cooperación en materia de seguridad y defensa del Canal de Panamá. Más datos para sumar a nuestro mapa. Recordemos que el Congreso de Estados Unidos está trabajando en una ley de financiamiento del Pentágono que comprende presupuesto militar anual que para el año 2024 pretende ser incrementado. Se habla de 826 mil millones de dólares, con partidas destinadas a programas en curso y otros nuevos, impulsando inclusive proyectos tecnológicos. La afianzarían entonces como una de las primeras potencias militares del planeta y ojo aquí, estos recursos Richardson ha dicho que planea usarlos también contra estos medios alternativos de comunicación. Si hablamos del Comando Sur, también tenemos que hablar de estas amenazas. Está detrás de estas alianzas estratégicas integrales entre América Latina, el Caribe, Rusia, China. Y ahí entra también como blanco la cooperación estratégica de la Ruta de la Seda del Gigante Asiático, entre otros. Está detrás de ese 60% de litio que conforman estos tres países que hacen el triángulo. Hablamos de Bolivia, hablamos de Argentina y también de Chile. Detrás de este 31% del agua dulce del planeta, del oro y del petróleo de Venezuela. Esta vez también poniendo en la mira a los medios de comunicación alternativos. Lo viene repitiendo desde el año 2022 en el Foro de Seguridad de Aspen en Colorado, durante la 6ª Cumbre de Concordia de las Américas, en el Comité además de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, que ha sido en marzo pasado, y donde ha pedido más dinero de presupuesto para defensa. Y ahora último lo ha hecho en este conversatorio en el Latin American China Challenge, que ya sabemos qué está buscando. Por último, en nuestro mapa nos preguntamos qué pasa con la libertad de expresión. Estados Unidos ha decidido volcar su arsenal dialéctico en contra de Russia Today, Sputnik y nuestra casa informativa Telesur. Vemos graficado también en medio del lanzamiento de esta campaña de descrédito una estrategia impulsada desde el 2022 que permitió la censura y la difusión de los noticieros, páginas web, ustedes recordarán, durante el despliegue de esta operación militar especial en Ucrania desde ese mismo año contra RT y Sputnik. A esto se suma hoy esta amenaza con nuestra casa informativa Telesur. La operación Jericó de 2015, que también fue una amenaza para Telesur cuando se había desmantelado, se había frustrado ese intento de golpe contra el presidente Nicolás Maduro y se había desmantelado esta operación de intento de bombardeo a nuestra sede en Caracas, en Venezuela. Vamos a conversar de esto con nuestros invitados. En directo desde Italia nos acompaña Fabrizio Casari. Él es experto en temas de geopolítica, además de periodista. Fabrizio, qué gusto saludarte y preguntarte, ¿qué interés tiene el Comando Sur en atacar, esta vez a medios de comunicación alternativos que no cumplen su agenda? Debes perdonarme, pero te escucho mal, te escucho entrecortado. Corregimos el audio, ¿esta vez me copias?
Sí, esta vez sí. El interés que tiene el Comando Sur es el interés que tiene OTAN. OTAN es la jefatura política del occidente colectivo. Eso se aclaró desde Madrid hasta Vilnius en la última cumbre de la OTAN. Y por lo tanto, la señora cumple sus funciones, es decir, asegurándose que el dominio político del occidente, por decir NATO, OTAN, perdón, en español, se cumpla. Y en la guerra híbrida de cuarta y quinta generación, el sistema mediático tiene suprema importancia. Y yo podría decirte que tuvo una gran intuición el comandante Chávez en lanzar Telesur. Evidentemente, la militar de los Estados Unidos está confirmando muchos años después de la función importante que tiene la emisora. También desde la Argentina, el periodista Héctor Bernardo nos acompaña en directo. Héctor, ¿qué información es la que quiere silenciar el Comando Sur? Bueno, Estados Unidos, un comando que pertenece además a su Departamento de Defensa. Bueno, la información que quiere silenciar el Comando Sur es la que afecta a sus intereses, la que construye un discurso distinto al discurso totalitario que ellos quieren construir para toda la región, para justificar sus avanzadas, para justificar sus acciones. No sabríamos si no fuera por el rol de los medios alternativos de comunicación qué papel jugó Estados Unidos en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 2002, en el intento de golpe de Estado contra Evo Morales en el 2008, en el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en el 2009, en el intento de golpe de Estado contra Rafael Correa en 2010, en el golpe de Estado contra Fernando Lugo en 2011, en el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en 2016, en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018. Todas esas son las informaciones que Estados Unidos intenta silenciar para construir un discurso que lo favorezca en esta nueva arremetida que encabeza en este caso el Comando Sur. Fabricio, la desinformación, los fake news han sido siempre una carta blanca muy bien utilizada por Occidente para lo que refería justamente Héctor Bernardo. ¿Habrá perdido fuerza? ¿Esta es la preocupación? La preocupación es que a pesar de la nueva era tecnológica y a pesar de ese poderío económico y militar, hay un problema que no se resuelve de otra manera, es decir, lo del consenso. A pesar de todo, sigue siendo necesario el consenso. Entonces, si tú quieres el consenso, tiene que organizar de forma casi militar el mercado de la circulación de las ideas. ¿Y cómo lo haces? Llenando completamente, ocupando cualquier espacio televisivo, radiofónico, de papel, cualquier módulo informativo para que llegue en la casa y en el cerebro de la gente tu verdad, tu pensamiento único y tu lectura de los acontecimientos, porque no se va informando, se va formando. Ese es el papel. Son más de miles y miles y miles las emisoras de televisión, radiofónica y los periódicos que en todo el mundo acompañan el dominio del occidente colectivo. El problema es que cada día es otro terreno, además que el económico, el político y el militar, donde ese occidente va perdiendo camino. Y por eso la señora Richardson está muy preocupada y tiene razón de preocuparse. Por eso también quiere incrementar su presupuesto de defensa, lo entrecomilló a 826 mil millones de dólares para seguir utilizando la tecnología y socavar el derecho a la información. Le pedimos a nuestros invitados que se mantengan en línea. Vamos a marcar nosotros la primera pausa y lo hacemos con nuestra escala. Esta vez a través de la red social X vemos este tuit que ha sido publicado por esta periodista de CNN, Sara Sidner. Y ella dice en un mensaje que la oficina del primer ministro de Israel había confirmado en ese momento que jamás había decapitado a bebés y niños mientras estaba ella en directo. El gobierno lo desmiente, entonces ella se retracta y tan solo pide disculpas. Una noticia que generó convulsión en el mundo, una desinformación ligada a un medio también a la cúpula de gobierno de los Estados Unidos y que generó una nueva ola de islamofobia como lo hizo Estados Unidos en su estrategia contra la comunidad musulmana el año 2011. Con esta información nosotros marcamos la pausa y ya volvemos.
Ustedes ven en esa imagen el momento en que fue expulsado de la Embajada de Ecuador en el Reino Unido. ¿Quién? Julian Assange. Ahí ven cómo espionajes, crímenes de guerra, torturas, presiones políticas o diplomáticas de Estados Unidos salían a la luz gracias a la labor de este hombre. A Wikileaks, toda esta página en filtraciones desde el año 2010, considerada la mayor de la historia, la primera de sus repercusiones fue justamente hasta el momento en que el gobierno del entonces presidente del Ecuador, Lenín Moreno, entregaba, violando el derecho de asilo político que tenía Julian Assange, quien además había logrado tener justamente parte de esa victoria en ese momento en defensa de la información. Totalmente vulneratoria a los derechos humanos y al derecho internacional, la policía del Reino Unido lo tomaba preso desde la casa diplomática, violando el derecho de asilo internacional, reitero, y socavando el derecho también a conocer la verdad. Una imagen que da vueltas al mundo y que durante la 78ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, varios presidentes, entre ellos Lula Silva, quien además preside el G20, decía: no podemos hablar de libertad de expresión ni de información si sigue detenido injustamente Julian Assange. Le pregunto a Fabricio Casari. Fabricio, cuando vemos imágenes como estas, ¿de qué amenaza a la información estamos hablando? Hay una carrera de asedio permanente por parte de Estados Unidos. ¿Y qué entender de la frase que lanzaba Richardson? Medios como Telesur, RT y Sputnik socavan las democracias en el hemisferio. Bueno, esto es como cuando dicen que Venezuela y Nicaragua amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos, que son una amenaza inusual y grave a la seguridad de los Estados Unidos. Detrás de la paradójica propagandística de los Estados Unidos hay algunos elementos que son muy concretos. La libertad de expresión no existe, así como la libertad de prensa no existe. Existe la libertad de los dueños de la prensa, que es otra cosa. Y el otro elemento es que los periodistas, sobre todo en el occidente, ya no son el instrumento de relación con el lector, sino que son los voceros de los editores, que a su vez son controlados por los bancos, que a su vez controlan la política. Entonces, el sistema informativo está cerrado en eso. Y Assange era de verdad una mina para esto, porque hacía periodismo, hacía lo que todos los periodistas deberían de hacer. Pero quiero recordar que, además que la decapitación en Palestina, estuvieron los niños sacados de la incubadora en la guerra en Kuwait. Luego estuvieron la arma de destrucción masiva en Irak. Luego estuvieron los masacres en Libia durante la última fase del coronel Gaddafi, donde se dijo que a los soldados le daban Viagra para que pudieran violar la presa. Y luego estuvo l'asalto al arma química en Siria, que se descubrió que era mentira. Y ahora está eso. La mentira sirve a construir el demonio, a demonizar, a satanizar el enemigo que el imperio cada vez decide que sea el objetivo internacional. Con mucha pena por los colegas que se hacen marioneta de este circo y sin perder nunca la costumbre a estar de rodillas. Eso a mí me da mucha pena. Pero eso es el objetivo que tiene el imperio. Que la gente no piense, que se trague lo que ellos quieren decirle y que el mensaje que llegue es que ellos tienen la razón y lo otro no. Última cosa, en Francia y en Inglaterra en estos días han declarado reato, perseguible por la ley, no solamente estar solidario con Palestina, sino que también hasta solo olear su bandera. Eso ya se castiga penalmente en Inglaterra. Estamos al punto, esa sería la maestra de democracia de Europa. Y Francia, la patria del derecho de asilo, dice que si tú estás de acuerdo con Palestina, sos un terrorista. Es decir, ¿qué más quiere decir? ¿Qué más quiere decir, Paula? Esa es la estrategia. Para seguir con el análisis, le propongo a Héctor Bernardo que nos ayude a revisar nuestra leyenda. Al conocer la amenaza lanzada por la general Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, el canciller de Venezuela, el que ven en pantallas Iván Gil, se pronunciaba a través de su cuenta en esta red social X.
Amenazas directas a Telesur de parte de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. Tratan de amedrentar la información libre de los pueblos. Es simplemente inaceptable, decía el jefe de la diplomacia Venezuela, enviando un abrazo solidario a los trabajadores y trabajadoras de esta multiplataforma. No han podido ni podrán acallar nuestra voz, sentenciaba el canciller de Venezuela, Iván Gil. Hay una carrera clara por parte de Estados Unidos y lo hace desde la vía política la jefa del Comando Sur, Héctor, no solamente por el hecho de tratar de contrarrestar la influencia de una China, de una Rusia y desde un Irán a nuestro hemisferio sur, también de acallar las voces de estos medios alternativos, pero con una campaña de descrédito. Qué diferente sería si celebrara una batalla por la información con herramientas tecnológicas, pero de esta manera, ¿qué precedente deja? Bueno, el precedente que deja es evidente. Estados Unidos no quiere, como bien decía Fabricio, no le interesa la libertad de expresión, no le interesa la democracia, aunque se embandera en esos valores y sale con ellos a atacar a otros países, en realidad nunca le interesó. Son herramientas discursivas que utiliza para agredir, para construir su mentira, para construir su dominio discursivo. Por eso han demonizado durante años a Cuba, han demonizado durante años a Venezuela, a Nicaragua y a todos los procesos populares que en América Latina se levantaron en contra de ese discurso hegemónico para que ellos pudieran poner las garras en los recursos naturales de nuestros países. Como vos bien señalabas, Paola, el triángulo del litio, el agua dulce, el petróleo, el oro, la biodiversidad del Amazonas, todo eso está en la mira del Comando Sur, pero no pueden arremeter contra esos recursos naturales si no construyen un relato que les permita avanzar sobre eso. Y Telesur es una de las trincheras que impide que ese relato avance. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos, dice el Quijote. Bueno, ladra la jefa del Comando Sur, Telesur, es señal de que el trabajo que se está haciendo de ese lugar es fundamental para la defensa de la lucha de nuestros pueblos. Fabricio, Estados Unidos ya ha generado, como lo hemos revisado, golpes de Estado, invasiones, intentos de desestabilización, lo digo con propiedad. ¿Qué estrategia plantea ahora? ¿Una reedición simplemente de lo que ya conocemos o es que estos planes llevan a otras miradas? Los planes de los Estados Unidos son coherentes con su historia. 243 años de vida con solamente 18 sin guerra. Entonces esa es la historia de los Estados Unidos. Y América Latina tiene un problema particular. Aparte de ser lo que transforma a los Estados Unidos de potencia a superpotencia, América Latina tiene todo lo que necesita Estados Unidos y que no tiene. Así que este es el motivo principal del nivel de presión, de injerencia, de hegemonismo y de golpismo. Estados Unidos tiene una sola agenda, no tiene una política internacional, tiene una agenda internacional, que es la desestabilización permanente a los 4 rincones del planeta. ¿Para qué si no tiene 700 bases militares en el mundo y 6 flotas navegando en toda la agua? Por eso, precisamente por eso, porque piensa que la pérdida del papel político, la pérdida de primacía en la tecnología, en la moneda, en la economía, se puede reponer con una afirmación aún mayor de la primacía de la fuerza. Sin embargo, el tiro le sale por la culata. Desde Afganistán a Siria y a Ucrania ha salido derrotado. Así que quizás tiene razón Macron cuando dice que la OTAN es cerebralmente muerta. Simple y sencillamente, yo creo que ese ataque que hace a lo medio, acuérdate que estoy en un país donde está prohibido desde el primer día de la operación especial militar en Ucrania, está prohibida la existencia y ver cualquier tipo de canal como Sputnik, como Russian Television, han sacado académicos, artistas, futbolistas, incluso solamente porque tenían pasaporte ruso, se han secuestrado cuentas. O sea, es imposible hoy tener una información. Y si yo quiero saber qué dice Telesur, incluso tengo que ir en la página web de Telesur, porque ya no lo puedo ver ni en el canal. Es decir, pero eso, exactamente como decía Héctor, y citando Don Quijote, exactamente la comprueba de que Telesur desarrolla una función fundamental. Es un verdadero paredón frente a la montaña de mentira que el imperio tira. O sea, aparte el gusto de participar con ustedes cuando se pueda, de sentirme parte de esa empresa que desmenuza las mentiras del imperio,
Esto obviamente tiene toda la razón el canciller, no pudieron ni podrán ni van a poder en su imaginación y su peor fantasía. Tienen que acostumbrarse a entender que el mundo está tomando otro rumbo y que o se acomodan con el rumbo que viene el mundo o si no son destinados a fracasar, porque así está diciendo la historia y solamente quien es ciego y el sordo no puede verlo ni escucharlo. Así que mucho mérito a Telesur estar en el pensamiento y en las preocupaciones de la de la comandancia en jefe del Frente Sur de la OTAN. Es de por sí mismo una señal de que se está trabajando bien. Se está haciendo lo por qué nacieron y lo por qué se va y por qué se sigue el camino. Esto, Héctor, también abre desafíos para estos medios de comunicación alternativos que no cumplen esa agenda impuesta por un Occidente y que lo hemos visto en hechos recientes con lo que sucede en Palestina. Tratar de manipular la media para siempre ver al opresor como el oprimido. ¿Qué nos dices, Héctor? Bueno, esa es la lógica que ha tenido el imperio y que han tenido los medios que están a su servicio, que son su herramienta de propaganda, ¿no es cierto? La lógica también de Goebbels, miente, que algo quedará, pero bueno, esa mentira no se puede sostener si aparecen otras voces, si aparece esto que desde los 80, con el informe McBride y con distintos trabajos, se planteó la necesidad de un solo mundo, pero muchas voces, múltiples voces. Bueno, Telesur representa esas múltiples voces y lo representa en el pensamiento genuino de una América Latina que busca su soberanía, su independencia y una construcción de políticas de justicia social. Hubo dos líderes que comprendieron exactamente esto en América Latina. Uno fue Fidel Castro, cuando impulsó la creación de Prensa Latina, sabiendo que esa agencia de prensa tenía un rol fundamental para la batalla de ideas. Y el otro fue Hugo Chávez, cuando impulsó la creación de Telesur, entendiendo que en estas nuevas épocas un canal multiestatal tenía un rol fundamental para combatir ese discurso del imperio y esa herramienta que el imperio utiliza para dominar las mentes de nuestros pueblos. Y algo también para subrayar que este mensaje, esta amenaza que viene desde la jefe del Comando Sur, viene en un momento del surgimiento y la construcción de un mundo multipolar. Una amenaza y un mensaje absolutamente imperialista. Así también lo leemos. Agradecer a Fabricio Casari y a Héctor Bernardo por habernos acompañado hoy en nuestros análisis en el mapa. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que se desarrollan y también tienen su impacto en el mundo. Elena Rodríguez nos va a contar desde la capital del Ecuador, desde Quito, cómo ha trascendido esa jornada electoral que ha elegido a su nuevo presidente en medio de una crisis no solamente de seguridad, sino también económica. El Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados oficiales de las elecciones presidenciales celebradas en Ecuador con más del 90% de los votos escrutados. Daniel Noboa es el nuevo presidente de este país con el 52.29% de los votos en el balotaje realizado este domingo, mientras que la candidata Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana obtuvo el 47.71%, aunque en principio su equipo de comunicación, me refiero al equipo del electo presidente de Ecuador, había dicho que no daría declaraciones. En su casa en la playa, en la provincia de Santa Elena, se dirigió al pueblo que lo eligió y agradeció por la confianza. Y además dijo, abro comillas, nosotros hoy cerramos el capítulo de la campaña y mañana empezamos a trabajar por ese nuevo Ecuador. Mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Daniel Noboa es un empresario, hijo del magnate Álvaro Noboa, dedicado a la agroexportación y quien aspiró a la presidencia de este país por 5 ocasiones. Deberá asumir un reto importante, pues el país se encuentra en una grave crisis económica y de seguridad. Según expertos, el 2023 podría terminar como el año más violento de la historia de Ecuador, con 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. En ese contexto, deberá cumplir el resto del periodo que le quedaba a Guillermo Lasso, es decir, alrededor de 1 año y medio.
Gracias, Elena Rodríguez. Vamos a ver cómo estos hechos geopolíticos no son aislados y que además tendrá su impacto no solamente en los procesos de integración de América Latina, sino en la reconstrucción de un Ecuador que está pidiendo a gritos auxilio para salir de esta crisis de inseguridad. Lo iremos viendo en el transcurso de que asuma el gobierno la derecha, la cabeza del empresario Daniel Noboa. Vamos esta vez a revisar nuestro vector. Vamos a identificar en nuestro mapa el radar, que es el vector que refleja el hecho más relevante sobre este tema en particular. Estados Unidos reconoce la influencia de China, de Rusia e Irán en nuestro hemisferio sur y el retroceso de los Estados Unidos. El Comando Sur mantiene su hostilidad y libra una batalla de descrédito contra Telesur, contra medios amigos como RT y Sputnik, utilizando la tecnología de la desinformación de Occidente como una carta blanca que sigue usando para justificar invasiones, golpes y más desestabilización. Está perdiendo, sin embargo, la fuerza de estos medios alternativos que no cumplen esta agenda hegemónica y refuerza su labor de informar la verdad de los hechos al lado de los pueblos que sigan luchando por su soberanía y también su independencia. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.